RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Bien, muy buenos días amigos, bienvenidos a otro jueves de Aquí se habla libertad. Como siempre, este programa llega a ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilitza Arcaya, en la producción, Kenyer Jaramillo, en los controles, César Arteaga. Y en la conducción, quien les habla como todos los jueves, Pedro Uruchurtu. Recuerden además que nos encanta que nos llamen, que participen y estar en contacto con todos ustedes, sobre todo en esta época tan compleja en la que siempre las denuncias y sus comentarios son tan valiosos, la ciudadanía expresándose. Así que pueden llamarnos, ya saben, a través del 0212-482-9750. También pueden enviarnos sus mensajes de texto a través del 3456, que es igual a Dilo. Y por supuesto nuestras redes sociales de Radio Caracas Radio, en Twitter @RCR750, en Periscope @RCR750. Y recuerden, como siempre se los digo, si hay cadena, pues podemos seguir escuchándonos y viéndonos a través de rcr.tv. También para la gente que está en el exterior, que nos puede sintonizar. Recordemos que RCR también es la radio que se ve. Y por supuesto, bueno, en mis redes personales, @Uruchurtu en Twitter y @Pedro Uruchurtu en Instagram. Y bueno, la verdad es que de ayer a hoy son tantas las noticias y tantas las novedades, digamos, que están rompiendo el celofán en Venezuela que uno no puede dejar de detenerse a analizarlas y conversar. Por supuesto, tocaremos el tema de coyuntura nacional con lo que ocurrió ayer en República Dominicana y en Caracas. Por supuesto, también con el anuncio del Ministerio de Elecciones, o si le quieren llamar Consejo Nacional Electoral, sobre la farsa electoral de fecha 22 de abril. Y a nivel internacional también pues muy movidos con lo que ha ocurrido desde muy temprano, obviamente por la diferencia horaria, pero con lo que fue la aprobación en el Parlamento Europeo de una muy dura resolución con respecto al tema venezolano. Y bueno, digamos, no solo la contundencia de la votación, ¿no? 480 votos a favor y 51 en contra apenas. La Eurocámara pues aprobó una resolución que señala, por ejemplo, entre otras cosas, que solo reconocerán elecciones en Venezuela que sean con un calendario acordado, con condiciones justas y transparentes, sin inhabilitados, con un CNE imparcial y observación internacional. Es decir, a todo lo que el régimen se opone. Por lo tanto, lo que ha dado a entender el Parlamento Europeo es que no va a ser parte de una farsa y no va a reconocer ningún tipo de resultado, ni siquiera la participación. Por lo tanto, eso también coloca en un dilema a quienes de la oposición estén considerando participar, porque si ya ni siquiera el Parlamento Europeo, quien además ha remitido esta resolución al Consejo Europeo para extender las sanciones y otras medidas que ya vamos a conversar con ustedes, claramente coloca a la oposición en un dilema, bueno, si participan o no participan, que a mi modo de ver es un falso dilema porque no se trata de elecciones de ninguna manera. También la resolución aprobada por la Eurocámara pide al Consejo Europeo que se amplíen sanciones contra los principales responsables por el aumento de la crisis política, social y económica, entre ellos Nicolás Maduro, Tarek El Aissami y Vladimir Padrino López. Y de igual manera pide a la fiscal de la Corte Penal Internacional, de la cual también tenemos noticias, como ya saben, en virtud de las disposiciones del Estatuto de Roma, a que se abran investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el régimen venezolano. Por último, esta resolución ahonda pues en, por supuesto, buscar mecanismos que hagan retomar el sendero democrático en el país. Y precisamente hablando de la Corte Penal Internacional, lo cual no debe ser coincidencia, porque que el Parlamento Europeo haya decidido avanzar en esta resolución y que a los pocos minutos la Corte Penal Internacional, en voz de su fiscal, haya decidido o haya anunciado que la Corte Penal decidió abrir un examen preliminar en Venezuela por motivo de crímenes presuntamente cometidos desde abril de 2017 en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa, pues pareciera que no es casual. Es decir, hay todo, en este momento estamos viendo una gran ofensiva internacional en términos de presión al régimen de Nicolás Maduro, que cada vez, por cierto, vale decir, está más acorralado.
esto lo vamos a conversar más adelante de lo que significa el tema de la Corte Penal Internacional, pero lo que quiere decir la fiscal cuando anuncia esto, junto a Filipinas por lo que fue la guerra antidrogas en aquel país y en Venezuela por represión, se alega que las fuerzas del Estado pues usaron fuerza excesiva para reprimir. Lo más importante de esto es que se abre un procedimiento en el cual digamos, hay una segunda fase, se acepta que hubo una presunta violación a los derechos humanos, una presunta cometimiento de delito, se investiga y en función de eso viene un examen público en el cual el régimen venezolano, representando al Estado, deberá sentarse en la Corte Penal Internacional y denunciar o quizás defenderse de lo que parece ya indefendible, que fue su actuación con respecto a la violación de derechos humanos. Además es muy importante porque esto implica que por primera vez se admite este tipo de recursos. Recordemos que son años de lucha de muchas ONGs y muchas personas que han estado involucradas en esto y que finalmente se nota una estrategia articulada en función de hacerle entender al régimen, uno, que nadie es impune, dos, que la justicia siempre llega y que independientemente de que estén en el poder, el mundo los está viendo y cada vez con mucha más intensidad. De manera que no podemos caer en la idea de que esto podría terminar siendo un show o nada por el estilo. La comunidad internacional ha decidido actuar en serio. Y cuando digo en serio es porque, bueno, estamos viendo este tipo de medidas de la Corte Penal Internacional, estamos viendo el Parlamento Europeo. También acabamos de ver una exitosa gira del secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, por toda América Latina, con además una visita muy interesante el día de ayer en Jamaica, un poco articulando también el Caribe. Es decir, anunciando además que pueden venir más sanciones a este nivel incluso ya petroleras, que ya es un nivel incluso pues mucho más intenso, si se quiere decir, son incluso mucho más contundentes unas sanciones de tipo petrolero. En fin, estamos viendo toda la articulación de la comunidad internacional que a gritos está denunciando lo que ocurre en Venezuela y está dispuesta a actuar, mientras a lo interno pareciera que la oposición ni siquiera es capaz de ponerse de acuerdo sobre qué rumbo debe tomar el país. También, bueno, importante destacar, a esta hora se desarrolla la concentración por la vida organizada por Codevida en la Plaza Alfredo Sadel desde las 10 de la mañana, bajo el lema No queremos morir, todo lo que son los enfermos renales que están padeciendo una crisis durísima. Estamos perdiendo vidas sin precedentes en el país por culpa de un régimen que se ha trazado como intención precisamente esto, que la muerte llegue a los venezolanos, hacerlos pues pasar hambre y miseria. Así que bueno, ya saben, estamos en un contexto internacional bastante complejo. Internamente pareciera que la única solución posible es que finalmente, desechando el diálogo, falso diálogo y algo que no son elecciones, pareciera que la única opción pues es entender que junto a la comunidad internacional hay que articular fuerzas para hacerle entender al régimen que bajo un criterio real, con este tipo de presión de la Corte Penal, con este tipo de presiones de sanciones y este tipo de cosas, sí se puede llegar a una negociación real en la cual el régimen entienda que debe negociar de verdad con mediadores realmente confiables y sin el señor Zapatero. Porque además, aun cuando la Corte Penal es un examen preliminar y aun cuando ese examen no indica que se abre un procedimiento, le mando un mensaje muy claro al régimen de que están dispuestos a avanzar y bueno, no se interviene hasta que la justicia por supuesto determine que hay en efecto una violación de los derechos humanos. Pero precisamente en función de eso y como todos los jueves vamos a analizar la coyuntura en nuestro Editorial Libertad. Editorial Libertad. Receso indefinido. Ese término, que se refiere más como a una especie de muerte en suspenso, es con el que pretenden hacernos creer que hay una posibilidad de diálogo, que no es tal, entre el régimen y la oposición, o parte de ella que se asume representante de todo un país en los términos que el régimen plantea. Si una lección nos deja esta farsa vivida en los últimos meses en República Dominicana, aunque no por primera vez, porque de falso diálogo bastante hemos vivido, es que hay que dar por terminada esa manera de conversar, si es que se conversa. Desde julio del año pasado como llamado y desde septiembre como hecho, hemos visto cómo el régimen ha logrado ganar tiempo. Ustedes me dirán, ¿tiempo para qué? Si el régimen ha recibido más presión que nunca. Sí, presión desde afuera, pero no desde las fuerzas internas que debían hacerlo.
Eso, entre otras cosas, porque además de tiempo, el apaciguamiento era el objetivo de un régimen que logró su cometido: acallar a una sociedad que muere de hambre y de enfermedad bajo la premisa de que con violencia no se puede ir al diálogo. Se calmaron las calles, la dirigencia opositora de entonces desvió todo un rumbo combativo a uno dócil y poco ruidoso. Ahí estuvo el error. Hoy vale la pena preguntarse cómo está el país. Desde luego, mucho peor. Al régimen no le importa resolver los problemas de los venezolanos porque creándoles problemas es que los controla. Dicho de otro modo, creer que un pacto de mafias cederá, como si nada, a una oposición que quiso ir débil y dando lástima a un falso diálogo es fantasioso. Mientras el mundo grita por todas partes y en todas sus instancias, gracias a mucha gente que por años ha denunciado lo que ocurre en Venezuela, en República Dominicana se susurraba apenas. Si el logro y el heroísmo radicaban en no firmar un mal acuerdo, entonces ¿para qué se fue a un proceso en el que se sabía con quién se iba y lo que harían? Aunque no se firmara, la verdad es que el régimen demostró que hace lo que le da la gana. La oposición, insisto, o la parte de ella que acudió a esa farsa, sabía que los hermanos Rodríguez son mentirosos, que humillan y que ponen trampas. Como ya lo he dicho, si usted sabiendo todo eso confía en que cumplirán un acuerdo, entonces el del problema es usted. Quizás la lección más importante, después de entender que esta farsa murió, aunque digan que está en receso indefinido, es que el rol del señor José Luis Rodríguez Zapatero debe concluir. Su ciclo representa una etapa muy dañina y peligrosa para los venezolanos, mientras él era una ficha más del régimen que siempre buscaba un acuerdo que le fuera favorable a Maduro. Señor Zapatero, por favor, váyase de Venezuela. No insista y deje de hacerle daño a nuestra nación. Ocúpese ahora de explicarle a su país, a Europa y al mundo por qué fracasó su intento, pero eso sí, desde su rol parcializado y no como el mediador que pretendió ser, falsamente, todos estos años. Ahora bien, el régimen ha convocado otra farsa electoral, como todo lo que hace. Habiendo fracasado el falso diálogo, los venezolanos se preguntan, ¿y ahora qué? La dirigencia opositora, perdida en sus lecturas democráticas a algo que desde hace mucho dejó de ser democracia, está tan desconectada como nunca de lo que los ciudadanos están padeciendo y sufriendo. Hay muerte por doquier, incluso por una bronquitis o porque una diálisis no puede hacerse. Hay hambre, hay miseria, pero la oposición insiste en exigirle a Maduro que respete una democracia que el propio chavismo se encargó de matar. Sería inaceptable que la oposición primero esté pensando en candidatos antes que en estrategia, o en cómo sortear el fraude en lugar de combatir al régimen, con otras luchas distintas a las del pasado que, efectivas o no, ya hoy son irrelevantes. Hoy el país demanda coherencia más que nunca. No se le puede hablar al país de que se le exigirá al régimen que respete una democracia que no es tal, que tenga una voluntad de diálogo que es falsa y que no convoque unilateralmente a nada porque sería violar una constitución que ellos mismos decidieron aniquilar. Señores, cada día que pasa se pierden más y más vidas. El mundo lo ha entendido claramente y ha emprendido lo que su acción permite. Mucho ruido afuera, pero mucha interferencia adentro, entre las diferencias y la falta de claridad de lo que se combate. Es la hora de unir esos ruidos y convertirlos en la melodía de la libertad. No sirve de nada alegrarse o sentir satisfacción porque el mundo avanza cuando la dirigencia opositora pretende retroceder en debates estériles como el de participar o no en un fraude que ya está cantado y del que pueden anunciar resultados hoy mismo si quisieran, salvo porque esperan que alguien y algún supuesto opositor muerda el anzuelo de no abandonar espacios. Por lo pronto, como decía ayer, mi contribución será no llamar elección a algo que no lo es, como tampoco es gobierno y como tampoco es diálogo. Eso significa, por lo tanto, que quien decida participar en ese fraude, pretendiendo ser un opositor, tampoco lo es. ¿Y usted, de qué lado está? Ya regresamos. Usted escucha. Aquí se habla libertad. Con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Son las 11:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo.
Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. ¿Sabías que en Baruta se están sembrando valores? Sí, la Asociación Civil Sendero Ecológico dicta charlas en las escuelas del municipio enseñando a los niños a germinar la semilla de nuestro árbol nacional. Pronto más de 4.000 araguaneyes adornarán las calles de Baruta. Sembrar un araguaney es sembrar vida. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Y bueno, hoy además, en medio de todo este análisis de coyuntura y de lo que está ocurriendo en el país, no quería dejar de invitar al programa a una persona a la cual le tengo mucha estima, con la cual hemos compartido muchas luchas en lo que significa defender la libertad en Venezuela, además que forma parte de una de las grandes organizaciones catalogadas recientemente como uno de los think tanks liberales más importantes del mundo y de América Latina, y es José Alberto León, coordinador de Se Dice Joven, también pues parte de 20 Venezuela, pero qué gusto tenerte y bienvenido al programa, José Alberto. Muchísimas gracias, Pedro. De verdad que encantado de poder compartir esta experiencia junto a ti y bueno, conversar de todos los aspectos de la coyuntura actual dentro de Venezuela y del desempeño que hace tanto 20 Venezuela como Se Dice Libertad. Excelente, pues fíjate que un poco no es fácil, ¿no? Sobre todo tú que incluso eres más joven que yo, aun cuando los dos somos jóvenes, todo este tema pues de defender la libertad, ¿no? Y estudiarla y saber lo importante que es y lo que implica ser parte de esa lucha sin haberla conocido, ¿no? ¿Qué te llevó a ti a asumir ese reto de defender estas ideas y estos valores habiendo nacido en un país donde esto no, digamos, tú naciste cuando ya no había libertad, cuando no había democracia? ¿Qué te llevó a eso? Bien, bueno, digamos que una manera de decirlo así, yo siempre cuento esta anécdota. Mi primer contacto, por así decirlo, con la libertad fue estudiando en la Universidad Central de Venezuela, de una manera muy irónica decirlo. Que no es que es la instancia más liberal que existe, ¿no? Precisamente. Con todo y que es mi alma mater y que por supuesto le tengo gran respeto. Recuerdo que en aquel entonces pues veía clases con un profesor que hoy en día se encuentra afuera, se encuentra en el exterior, que es Luis Alfonso Herrera. Correcto. Él me daba una materia que era Derecho Administrativo 1 y poco a poco me iba, digamos que dando ciertas lecturas que iban despertando en mí cierto interés. Y fue lo que me hizo llegar en primera instancia a esta organización en la cual ya he ostentado una responsabilidad siendo coordinador del núcleo juvenil, que es Se Dice Libertad, el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad. Entonces fue, digamos que mi primer contacto con ello. De hecho, eso fue lo que me llevó a nuestro primer contacto en aquel entonces, que fue el encuentro Así es. de Estudiantes por la Libertad. Y bueno, digamos que a partir de ese momento adquirí un compromiso por algo que iba descubriendo y por lo que plenamente me sentí muy identificado. Aunado a eso, la situación en general de todo el país, bueno, me revelaba a través de todo lo que podía observar, de todo lo que podía vislumbrar, que algo distinto se podría hacer y que Venezuela se podría incluso construir una mejor nación. Totalmente. ¿Y qué tipo de actividades, José Alberto? Entendemos lo que hace Se Dice. Se Dice además, insisto, más de 30 años siendo una referencia de las ideas de libertad en Venezuela. Rocío Guijarro es parte de Aquí se la Libertad todas las semanas en RCR, pues sabemos de su trayectoria y lo que ha hecho Se Dice. Grandes personas involucradas con estos valores en el país, pero exactamente allá la parte juvenil, Se Dice Joven, ¿qué están haciendo? ¿Cuáles son las actividades que normalmente hacen? Entendiendo que también buscan despertar
en los jóvenes, pues, esa chispa por la libertad, sobre todo porque, insisto, es el reto común que tenemos, defender algo, luchar por algo que no conocemos, pero que sabemos que es inherente a nosotros, que es parte de nuestro día a día y que es parte de lo que queremos recuperar porque queremos vivir en este país. Entonces, ¿qué es lo que hace ese joven? ¿Qué están haciendo? ¿Y cómo motivan a esos jóvenes a que sean parte de esta lucha por la libertad? Yo siempre he dicho que la identificación misma de un valor constitutivo de toda sociedad libre, que termina por ser, al fin y al cabo, y valga la redundancia, la libertad, ese respeto irrestricto por los proyectos vitales ajenos, siempre es un darse cuenta de. O sea, tú sabes, digamos que naturalmente qué es la libertad, pero digamos que tienes que buscar alguna alternativa para poder conocerlo. Los valores constitutivos de esa sociedad, tu derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad. Entonces, ¿qué se trata de hacer a partir de este núcleo juvenil? Bueno, se trata de desarrollar ciertas actividades que tengan que ver con el desarrollo cotidiano de una vida de un chico en estos tiempos, y que pueda participar activamente, que pueda relacionarse con otros y compartir esas ideas, deliberar al respecto, sacar sus propias conclusiones y desarrollar sus propios criterios para definir alguna posible alternativa a lo que viene siendo esta coyuntura que estamos viviendo. ¿Qué es lo más complicado que te has conseguido tú en medio de esta, digamos, tratar de llevar estos valores, estas ideas? Sé que con éxito, porque al final estas ideas siempre calan muy bien en la sociedad. Yo, que me dedico pues a un tema de formación nacional, pues entiendo, ¿no? Y sé que estas ideas calan, pero ¿cuál ha sido el reto, quizás, o la mayor dificultad en momentos además tan difíciles? Porque a veces la gente piensa que hablar de libertad es algo abstracto y, bueno, me hablas de libertad, pero con eso no se come. Y quizás quizás hay que el mayor reto que tenemos es desmontar eso. Es falso, al contrario, con la libertad es que comes. Pero ¿cuál ha sido el principal reto que te has encontrado en este camino? Yo creo que entre los principales retos que podríamos encontrar dentro de esto termina por ser nuestro propio propósito. Claro. Que termina siendo, pues, diseminar las ideas mismas de la libertad. En una situación en la cual nos encontramos, digamos que no somos libres de cualquier tipo de atentado, persecución, de vilipendios, de insultos, de cualquier tipo de descalificación, de un lado y de otro, independientemente. Entonces yo creo que el principal reto que nosotros los liberales pues tenemos siempre va a ser precisamente nuestro propósito. Totalmente. Es así. Bueno, vamos a seguir conversando ahorita. Antes de seguir conversando contigo, quiero además hacer un servicio público que me han pedido, pues, y de verdad quiero hacerlo, muy importante. Ya saben, nuestras líneas están abiertas para que también pues pidan, con gusto los ayudamos. Para el señor Leone Sirgalea se solicita con carácter de urgencia Revolade de 25 miligramos, insisto, y repito, Revolade de 25 miligramos. Por favor, comunicarse con su hija, la señora Magdalena Sirgalea, al 0424-719-7925. Para el señor Leone Sirgalea, Revolade de 25 miligramos, 0424-719-7925. Cuéntanos, sabemos que hoy hay una actividad en la librería Lugar Común en Las Mercedes. Cuéntanos de esa actividad. Sabemos que es con motivo del aniversario del nacimiento de Ayn Rand. Cuéntanos un poco de esa actividad y qué es lo que se pretende hacer con ella el día de hoy. Sí, ya hemos realizado una actividad previamente, digamos que en conmemoración del nacimiento de Ayn Rand, 113 años desde su nacimiento. Una semana más interesante porque es Ayn Rand y también Ronald Reagan. Entonces, sí, para los liberales puede ser una semana muy interesante en términos de lo que implica, ¿no?, estos natalicios. Totalmente. Y bueno, hemos concluido pues el poder realizar esta actividad en lo que viene siendo la librería Lugar Común, la que queda en Las Mercedes, en la calle California, el edificio San Carlos, en planta baja. Okay. Vamos a estar desarrollando una actividad con el profesor Víctor Maldonado y la profesora Andrea Rondón, donde vamos a estar desarrollando sus obras literarias, o más o menos cuál era el propósito que tenía al respecto de ellas, y también lo que viene siendo el liderazgo objetivista, que digamos que es lo cual se fundamenta la filosofía que ella a la cual se termina dedicando toda su vida. Entonces es principalmente lo que vamos a estar tratando en ese momento. Perfecto. Repítanos las coordenadas y quiénes van a estar en el evento. Sí, va a ser en la calle California, edificio San Carlos, planta baja, Las Mercedes. Librería Lugar Común. Librería Lugar Común. Vamos a estar contando con los disertantes Víctor Maldonado y Andrea Rondón.
Excelente. Bien, vamos entonces a una pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El Parlamento Europeo rechazó elecciones que no sean justas en Venezuela. La oposición define hoy si participa o no en las elecciones presidenciales. Vicente Díaz, exrector del Consejo Nacional Electoral, afirmó que las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 22 de abril son apresuradas, pero desde el punto de vista técnico se pueden realizar. Desde el punto de vista técnico, la elección presidencial es la elección más simple que hay, una elección muy sencilla, porque es una elección con una sola circunscripción, a diferencia de una elección municipal donde hay cientos de circunscripciones. Aquí hay una sola circunscripción nacional, aquí vota el venezolano en el exterior, de manera que es una elección muy sencilla y es muy fácil de montar, ¿no? Se requiere poco tiempo para montarla, de manera que desde el punto de vista técnico sí dan los lapsos. Lo que se dificulta enormemente es una buena observación internacional, indudablemente, porque es muy poco el tiempo para desarrollarla, a menos que sea con una acción ejecutiva, que era lo que se perseguía en República Dominicana de las Naciones Unidas, para que las Naciones Unidas intervengan a través de putita de observación electoral, ¿no? Una internacional putita de observación electoral. Y organizar una nutrida observación electoral muy rápida, pero de resto, todo el resto de las cosas se pueden hacer perfectamente, y ojalá que haya una buena observación internacional y nacional a este proceso electoral, pero de resto se puede hacer perfectamente en eso isla. Aquí la decisión de participar o no obedece a temas técnicos, sino a temas políticos. En internacionales, Corea del Norte celebra desfile militar en víspera de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang. Siria dice que destruyó todos los misiles de supuesto ataque aéreo israelí. Y en los deportes, la Serie del Caribe estudia cambios en calendarios para dar paso a la expansión. La tenista estadounidense Serena Williams vuelve a las canchas este fin de semana. Tenemos un servicio público para el señor Juan Manuel Pérez. Se solicitan clopidogrel de 75 miligramos, trileptal o carbamazepina. Su número de contacto es el 0424-195-0931. Son las 11:32. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Si buscas pasapalos frescos, variados y de primera calidad, pasa por Casa de Oblea. Allí consigues pequeños, pastelitos, empanaditas, nuggets, cremas, bases para cremas, aceitunas, encurtidos y muchísimo más para que ofrezcas calidad. Y el precio te sorprenderá. En Baruta, calle Páez con Mariño, está Casa de Oblea. 100% frescura y calidad. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensa. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Policlínica Metropolitana 0414-305-8176 y www.ucamd.com.be. Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Cuando hay amor en el corazón, la comida sale mucho mejor. En La Toscana te invitamos este 14 de febrero a disfrutar de los más exquisitos sabores de la cocina ítalo-mediterránea. Celebremos la magia de estar enamorados.
Degusta junto a nosotros los más deliciosos platos y haz de tu velada un día inolvidable. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Hablemos de... Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad y nuestro Hablemos de... pues está vinculado, además de conversar con José Alberto León, que nos acompaña en cabina, coordinador de Se Dice Joven, para hablar un poco de lo que estamos haciendo desde la juventud para defender la libertad. También sabemos que una de las noticias que está pues ahorita en boga y de la que todo el mundo está pendiente es pues la decisión de la Corte Penal Internacional con respecto a Venezuela, y para eso queríamos conversar con alguien que pues maneja el tema y que nos puede incluso aclarar un poco más qué rumbo va a tomar esto, hacia dónde vamos y qué implica que la Corte Penal Internacional finalmente haya dado este paso en cuanto a la situación venezolana, y por eso nos acompaña Carlos Briceño. Él es abogado en Defiende Venezuela. Recuerdan, Defiende Venezuela, entrevistamos la semana pasada a Génesis Dávila, su presidenta. Hoy nos acompaña Carlos Briceño, abogado de Defiende Venezuela y también profesor de Derecho Penal en la Universidad Católica Andrés Bello. Hola Carlos, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Gracias por contestar. Bueno, básicamente lo que quisiéramos saber, en primer lugar, rápidamente, ¿qué implicaciones tiene esta decisión de la Corte Penal Internacional y, digamos, qué viene ahora, qué significa, hacia dónde vamos y cuáles son los pasos? Bueno, fíjense, efectivamente, el proceso de la Corte Penal Internacional tiene varias fases. Estaríamos en presencia de una de las fases iniciales de este proceso, en la cual la Fiscalía de la Corte Penal Internacional va a realizar una investigación preliminar, un examen preliminar de una situación. Aquí todavía no se habla del concepto de caso, de la palabra caso, sino de situación que es mucho más general. Lo que quieren determinar si en un determinado estado de parte del Estatuto de Roma. Bien, hay problemas con el audio, vamos a intentar retomar nuevamente la llamada. Me dicen que también tenemos a Paola en línea. Bueno, entonces, mientras retomamos el contacto con Carlos Briceño, también nos acompaña hoy, no queríamos dejar de conversar con ella, con la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático de Colombia. Ella está ahorita emprendiendo una gira. Sabemos que en Colombia hay elecciones parlamentarias el 11 de marzo, también de locales y regionales, y no queríamos dejar de conversar con ella un poco pues para sobre todo entender su visión de lo que está pasando en la frontera, sobre todo cuando estamos viendo una gran movilización de venezolanos sin precedentes, y sobre todo cuando ya el gobierno colombiano finalmente tomó medidas para atender esta emergencia migratoria de la cual los venezolanos están yendo hacia la frontera. Así que vamos a conversar con ella. Muy buenos días, senadora, gracias por atendernos. Muy buenos días, un saludo para ustedes y para todos los oyentes a esta hora. Bueno, senadora, en principio lo primero que quiero preguntarle es su lectura de lo que está ocurriendo en la frontera. Sabemos que ustedes pues están muy al tanto de esto, están muy movidos con lo que está ocurriendo. Finalmente el gobierno de Colombia parece haber tomado una decisión, para algunos tardía, para otros correcta. Lo cierto es que ya se empieza a ver que el gobierno colombiano toma medidas con respecto a esta situación. De igual manera, el gobierno colombiano ya en voz de su presidente Juan Manuel Santos habla abiertamente de que hay dictadura en Venezuela. ¿Qué lectura le damos a esto en estas horas tan difíciles para Venezuela? Bueno, la primera es mejor tarde que nunca. Lamentablemente el gobierno de Juan Manuel Santos durante estos casi 8 años ha sido cómplice del narcorrégimen de Nicolás Maduro y no ha atendido con la suficiente rapidez y generosidad al pueblo venezolano. Nosotros desde el Congreso de la República
hemos pedido varias cosas. Hemos pedido que se expida una visa humanitaria similar a la de Perú, para garantizarle a los venezolanos que llegan a Colombia que pueden trabajar y estar tranquilos mientras cae el narcorrégimen. También le hemos insistido en que decrete la crisis humanitaria en la frontera, que permita la intervención de la ONU, de ACNUR, de entidades internacionales, porque lamentablemente en Colombia hoy hay una difícil situación económica y fiscal y no estamos logrando atender como se merece a los cientos de miles de venezolanos que están cruzando la frontera. Así es, y entendemos que usted, ha estado emprendiendo una gira por gran parte de Colombia en función de la campaña. ¿Qué ha notado, qué ha visto en función de esa campaña en los venezolanos? ¿Cuál es la situación real? Y sobre todo, ¿cuál es su propuesta? ¿Qué les ha dicho en función de cómo atender esta situación? Nosotros estamos viendo, mire, yo en los recorridos que estoy haciendo por toda Colombia, en todo el país, en cada municipio me encuentro venezolanos, en cada rincón hay venezolanos. Temas muy dolorosos, la mayoría en edad productiva, jóvenes entre 25 y 40 años, la mayoría, muchos de ellos, como en el caso de Medellín. En Medellín el 70% de los venezolanos son profesionales, con una técnica, una tecnológica, una carrera profesional, que hoy están huyendo de su país y están llegando a Colombia incluso a trabajar por comida o a trabajar en oficios y en tareas que no corresponden a su formación profesional. Yo quiero decir varias cosas. La primera es, nosotros tenemos una obligación con el pueblo venezolano, una obligación moral y una obligación de sangre. De sangre porque somos pueblos hermanos, una obligación moral porque hace 20 o 30 años los colombianos... Tenemos problema con la conexión, es vía Skype, sabemos que ahí la con tenemos los brazos abiertos. Ok, ahí la escuchamos. Pero eso es parte tuya. Hace 20 o 30 años en Venezuela recibieron miles, millones de colombianos que llegaron huyendo de una situación de violencia y de una crisis económica en nuestro país. Allí hicieron familia, allí les permitieron salir adelante. Hoy lamentablemente los venezolanos llegan a Colombia y nosotros estamos sufriendo una situación económica muy difícil. Pero lo que yo he dicho es, si una arepita tenemos, una arepita partimos, porque somos hermanos y porque parte de la tragedia que vive Venezuela es responsabilidad de Colombia, por la complicidad del gobierno de Juan Manuel Santos con el narcorrégimen de Maduro. Santos, por no molestar a la FARC, ha sido cómplice de todos los abusos de Maduro con Venezuela y con el pueblo colombiano. Así es. ¿Qué implicaciones tiene este cambio, lo que llaman este giro en el timón que ha hecho el gobierno colombiano después de tanto silencio? Porque entendemos que fueron muchos años de silencio y ya cuando pareciera todo estar terminando para el gobierno colombiano o para el gobierno de Juan Manuel Santos, y pareciera que cuando tienen la soga al cuello, después de los acuerdos con la FARC, ¿a qué se obedece este giro en el timón que ha emprendido el presidente Santos? Yo creo que Juan Manuel Santos tuvo que cambiar su postura frente al narcorrégimen por varias razones. Una, por la presión internacional, porque ya la Unión Europea y Estados Unidos y muchos países en el mundo están claros en que en Venezuela hay dictadura y hay un gran cartel de narcotráfico que tiene que pararse. Hay graves violaciones a derechos humanos, hay violaciones a los acuerdos internacionales, hay violación de la democracia, se ha violado la Carta Democrática. Entonces ya era inevitable que el gobierno actuara. Además, por la crisis que se está creando en la zona de frontera. Mire, es que muchos de los venezolanos hoy están durmiendo en las calles de Cúcuta, están durmiendo en las calles de nuestras ciudades. Nosotros no estamos teniendo capacidad para atenderlo como se merece. Entonces, así sea por oportunismo electoral, así sea porque ya no soporta la presión internacional, lo que nosotros esperaríamos es que por fin el gobierno Santos tenga toda la firmeza contra el narcorrégimen y toda la generosidad con un pueblo hermano que merece toda la solidaridad en estas horas. Y además, un llamado a la comunidad internacional por un tema, y es, tenemos que buscar una alternativa para sacar al narcorrégimen del poder. Cada día que Maduro y sus cómplices están en el gobierno, se pagan con vidas de inocentes que mueren por desnutrición, que mueren por falta de medicamentos, que mueren por la violencia generalizada. Nosotros tenemos una obligación como demócratas en la comunidad internacional de contribuir a la pronta salida del régimen de Maduro de Venezuela.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, senadora. Mucho éxito, pues ya en esta recta final hacia lo que es la elección parlamentaria y regional en Colombia el día 11 de marzo. Gracias por atendernos y gracias también por darnos parte de ese testimonio que recoge día a día en sus recorridos por Colombia. No, muchas gracias a ustedes y yo le quiero enviar un mensaje al pueblo venezolano. Nosotros vamos a luchar por ser mayorías y por llegar al poder. Y si es así, ustedes van a tener un gobierno amigo que va a ser firme contra el narcorrégimen y generoso y solidario con el pueblo venezolano, que no merece de nosotros nada distinto a cariño y gratitud. Perfecto, muchísimas gracias, senadora. Gracias de nuevo por atendernos el día de hoy. Bien, era la senadora Paola Holguín del Centro Democrático desde Colombia, un poco para conversar sobre lo que han sido su recorrido en el tema venezolano. Como sabemos, el gobierno colombiano ha ido pues tomando algunas medidas, para algunos tardías, para otras correctas, para otros oportunismos, pero al final de cuentas las han ido tomando. Retomamos el contacto también con Carlos Briceño, de Defiende Venezuela, profesor de Derecho Penal en la Universidad Católica Andrés Bello. Antes de hablar con la senadora, conversamos con él brevemente, no se escuchaba muy bien, pero nos interesa abordar con él las implicaciones de esta decisión de la Corte Penal Internacional con respecto a Venezuela, así que le damos nuevamente la bienvenida en línea. Buenos días, Carlos, nuevamente. Gracias por atendernos otra vez. Buenos días, muchísimas gracias. Fíjate, bueno, te preguntábamos rápidamente las implicaciones que tiene esta decisión de la Corte Penal y por supuesto cuáles son los siguientes pasos que tomará o que siguen a esta decisión. Fíjate, como te estaba comentando, el proceso ante la Corte Penal Internacional tiene distintas fases. Okay. Y esta sería la primera fase de ese proceso, que consiste en la Fiscalía haciendo una evaluación preliminar de una situación, es decir, de un contexto geográfico en un determinado estado parte, para establecer si hay bases razonables para creer que se han cometido crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional, es decir, crímenes del Estatuto de Roma. Es decir, digamos que en esta oportunidad, con esta primera decisión, en términos coloquiales, se ha despertado la curiosidad de la Corte con respecto a lo que ha ocurrido en Venezuela. Consideran que puede haber algo en esos hechos y por lo tanto han decidido avanzar, ¿correcto? Correcto. Según las declaraciones de la fiscal Pato Bensouda, han llegado ya a la Corte diversos informes, diversas noticias que han despertado este interés ahora en la Fiscalía de ahondar un poco más en los hechos a través de esta evaluación preliminar de la situación de Venezuela. Y pues allí lo que se va a analizar, tal y como ella lo dijo en su entrevista, es la información disponible. La información disponible que ya se ha remitido o que se va a remitir en los próximos meses a la Corte, para pues establecer si en efecto hay bases razonables para ya solicitar una apertura formal de investigación en la situación de Venezuela, que es una solicitud que se haría por parte de la Fiscalía ante la propia Corte Penal Internacional. Entendido. Y en lo que es la experiencia, este tipo de casos, ¿de cuánto tiempo estamos hablando normalmente toman estos procedimientos como el que ha iniciado hoy? Bueno, tal y como lo señaló la fiscal en su rueda de prensa, no está establecido por el propio estatuto cuál es la duración. Siempre va a depender, por supuesto, de cuál sea la complejidad de los hechos, sobre todo el contexto temporal, porque eso va a ser lo que delimite la cantidad de material que la Corte debe analizar, que en la Fiscalía, en este caso de la Corte, debe analizar. Pero esto puede tomar varios meses y pues había que esperar a ver qué tanta información se remite también a partir de ahora, no solo la que ya está reposando ahí en la Fiscalía, sino la que la fiscal ha invitado a remitir. Así es, y en este caso, para la gente que nos escucha, que obviamente se siente, por un lado, siente que con esto, aunque insistimos, es un paso muy inicial y un primer paso que siempre es importante, pero muy inicial aún. La gente siente que esto, bueno, finalmente pareciera entonces que el mundo está reaccionando, la justicia internacional está reaccionando ante lo que se ha denunciado por años. Algunos pueden sentir que no es suficiente hablar del 2017 solamente, sino que hay que avanzar incluso mucho antes y investigar mucho antes. Pero concretamente, ¿qué consecuencias tendría una decisión firme en algunos meses o lo que tome de la Corte Penal Internacional hacia el régimen venezolano y hacia funcionarios, en este caso, que al ser Corte Penal se evalúa individuos, funcionarios del régimen? ¿Qué implicaciones, qué consecuencias directas tendría una decisión firme de la Corte Penal Internacional en un futuro?
Lo primero que hay que decir en ese sentido es que la Corte Penal ejerce su competencia sobre personas naturales. Correcto. No sobre estados. Entonces, aquí se trataría de considerarse que hay bases razonables para proceder a solicitar la apertura de una investigación. La Fiscalía estaría determinando la responsabilidad individual de los máximos jerarcas de las situaciones que, a su entender, constituirían crímenes del Estatuto de Roma, crímenes internacionales. Entonces ya, una vez que se solicita el inicio de la investigación a la Corte, si la Corte lo aprueba, ya estaríamos en una fase de determinación de esas máximas responsabilidades. Y allí, en esa etapa procesal, que ya sería la segunda etapa procesal, sí podrían darse ciertas decisiones de mucha relevancia, como, por ejemplo, órdenes de arresto en contra de ciertos sujetos. Entendido. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por darnos esta explicación, siempre tan clara, en el sentido de que los venezolanos, pues por supuesto, tienen bastante inquietud de lo que implica esta decisión, así que gracias por darnos esa rápida, digamos, semblanza de lo que implica esta decisión, y de igual manera también saludamos a todo el equipo de Defiende Venezuela, que sabemos que están trabajando arduamente en función de que la justicia llegue finalmente al país. Bien, vamos a una pausa y ya regresamos con más. De Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Son las 11:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. En el restaurante Montana Grill cuentas con las exquisiteces de nuestros bares, pastas variadas y las deliciosas sugerencias de nuestro amplio menú. ¡Epa! Y los ricos postres, que no se te olviden. Esquina Candelito frente a la Plaza Candelaria. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Haces trabajos por internet y recibes pago en plataformas como PayPal. Con AirTM puedes pasar ese dinero a tu cuenta de manera rápida y totalmente segura en un par de horas, sin importar dónde te encuentres. Es muy sencillo, solo debes entrar a airtm.com, regístrate y podrás pasar tus fondos a tu cuenta venezolana. Registrarse es gratis. AIRTM. AirTM, la forma más segura para mover tu dinero. Les habla María Teresa Velandria. Venezuela y el mundo es un nuevo espacio en RCR 750M. Junto a Thaís Peñalver analizaremos lo que sucede más allá de las fronteras de nuestro país. La globalización, las fronteras, la economía, el petróleo, todo aquello que, ocurriendo fuera de nuestro país, tiene un impacto no solamente en la política internacional, sino en la política interna. Los invitamos a escucharnos todos los jueves, entre las 12:15 y la 1 de la tarde por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Libertad en frases. No hay respuestas sencillas, pero sí hay respuestas simples. Debemos tener el coraje de hacer lo que sabemos que moralmente es correcto. Y el gobierno no puede resolver el problema cuando el problema es el gobierno. Ronald Reagan, 40º presidente de los Estados Unidos, y quien esta semana, el día martes 6 de febrero, cumpliría 107 años, fue la conmemoración de su nacimiento. Frases contundentes, José Alberto. Por un lado, la moral, moralmente correcto, actuar moralmente, de la forma moralmente correcta, y sobre todo cuando no hay respuestas sencillas, pero sí simples. Yo creo que terminan por ser, digamos que, unas frases que terminan siendo muy acordes, digamos que a lo que estamos viviendo actualmente,
sobre todo con lo que ha terminado siendo esa pronunciación por las elecciones presidenciales del 22 de abril. Que no son elecciones. Que no son elecciones. Ni escogen presidente, escogen tirano, lo que sea. Pero bueno, parte, digamos que de ese neolenguaje que termina por engañar a muchas de las personas. Y bueno, yo creo que un aditamento a lo que termina siendo la segunda frase que dice de Ronald Reagan, también voy a colocar una que es de Milton Friedman. Adelante. Que si el gobierno no hace nada, a partir de esta noche, el día de mañana la crisis se soluciona. Al final uno escucha estas frases y pareciera que digamos, son hasta de alguna manera, cuando se dicen, pareciera que son proféticas en lo que plantean, pero ciertamente, y escogí esta frase, no es casual, esto de que no hay respuestas sencillas, pero sí simples cuando hay que hacerlo moralmente correcto, por el falso dilema que se le está presentando al país de unas supuestas elecciones que no son tal, para escoger un supuesto presidente que no es tal y que está a punto de convertirse en un sujeto absolutamente deslegitimado, sin ningún tipo de legitimidad de origen constitucional, porque dicho sea de paso, tampoco hay constitución vigente en Venezuela. Estamos conscientes de eso mientras haya una fraudulenta constituyente. Entonces, al final, no es que haya una respuesta sencilla, es que hay una respuesta simple. O sea, no hay que participar, no se puede participar, no se puede legitimar un fraude de semejante magnitud que ya está anunciado. Una reflexión de cierre, José Alberto. Bueno, una reflexión de cierre respecto de todo esto, pues ineludiblemente seguir apostando por la libertad en todo sentido, independientemente de todas las adversidades que podamos tener a partir de este momento y también de las que ya hemos tenido, siempre apostar por ese respeto irrestricto de los proyectos vitales ajenos y proyectar de que esa es la alternativa para poder salir de toda esta hecatombe en la cual nos ha sumergido el socialismo. Así es, porque al final, y yo siempre lo digo, y también el profesor Carlos Leáñez, buen amigo de la causa, lo plantea, la libertad siempre es victoriosa. Gracias por acompañarnos, José Alberto, hoy en Aquí será la Libertad. Se nos fue muy rápido la hora de hoy, pero bueno, nos escuchamos seguramente el próximo jueves en una hora más de Aquí será la Libertad. Gracias a todos por su sintonía. Buen fin de semana y pendientes de la protesta, de la concentración por la vida que se lleva a esta hora a cabo en la Plaza Alfredo Sadel, donde el lema es no queremos morir. Gracias a todos. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.